Hola, buenos días. Mi nombre es Saray Martínez Gallego. Hoy voy a hablar de hábitos de vida saludable y la salud mental en condiciones de pandemia COVID-19. Esta es una modalidad B, que quiere decir revisión bibliográfica con recurso didáctico. No tuve tutor y bueno, comencemos. Voy a comenzar con la justificación y objetivos y ya después con lo demás. Bueno, con respecto a este estudio, decidí hacerlo porque el COVID-19 fue una situación que perjudicó evidentemente a muchas personas, no solamente en el ámbito clínico o de salud física como tal, como enfermedad física, sino que evidentemente repercutió en muchas otras áreas, como fue la economía, la salud mental, el bienestar emocional y obviamente toda la parte social que involucra el hecho del aislamiento y el estar en una casa constantemente o pues por muchos días. Creo que esto es algo que generó un impacto muy grande para, no solo para las familias, sino también para la sociedad en sí. Así que la idea era investigar sobre cómo fueron estos impactos, qué sucedió en las personas y, y si fue una buena decisión o si se puede decir si de alguna manera influyó de manera positiva o negativa en la salud de las personas. Como esto es un recurso didáctico y bibliográfico, lo que hice fue estudiar diferentes artículos, teorías y cuestionamientos sobre este tema de COVID-19 y cómo se vivió en diferentes lugares del mundo, no solamente en Colombia, ya que yo soy de Colombia. Esto es un aporte académico, ya que permite, como futuros psicólogos, que podamos reconocer las incidencias de la salud sobre los periodos de pandemia que fueron sufridos por la humanidad. Como objetivos específicos y generales está el descubrir los hábitos de vida y su conexión con algunos síntomas de la salud mental en estudios realizados a nivel mundial durante el aislamiento social por pandemia de COVID. Específicos, analizar la relación entre los síntomas de la salud psicológica y hábitos de vida de diferentes investigaciones. Y ya pues otros pueden ser como identificar cuáles son los síntomas de salud psicológica en las investigaciones, indagar por los hábitos de vida de los resultados obtenidos de aquellos estudios y la presencia de, de diferentes síntomas de la salud mental y de los hábitos de vida según las variables sociodemográficas. Bueno, como introducción, sabemos que en distintos países, desde el inicio de la pandemia, hubo demasiados síntomas de ansiedad y de fobias, tanto como se sentían las personas, sino también cómo podría llegar a pasar todo este tema de la salud pública, ya que pues gracias a las redes sociales, al internet y a los medios de comunicación, nos vimos muy perturbados con la idea de poder ver un cambio en nuestra sociedad, ya que no estábamos preparados en realidad como para este tipo de eventos o situaciones tan complejas como lo que es vivir una pandemia. Y el hecho de que nos aislaran por completo de nuestro día a día y tener que adaptarnos como a vivir en un mismo lugar con nuestras mismas familias, pero que de alguna manera en realidad no convivimos constantemente, pues ya que en el constante cambio, en el día a día, pues se nos olvida un poco lo que es el tema de la convivencia y el saber vivir. Así que esto se vio repercutido en muchos síntomas fisiológicos, cognitivos y emocionales de las demás personas. Mm, bueno, con respecto al estilo de vida y todo lo que implica el tema de la pandemia,
pues como les decía, se vieron gravemente afectados, generando pues estas complicaciones psicológicas y conductuales. Bueno, con respecto a los antecedentes, estudié varios antecedentes, estuve leyendo sobre muchos artículos, no solamente en Colombia, como les digo, sino en el mundo, desde China, desde Japón, Estados Unidos. El tema de la ansiedad y la fobia hacia la enfermedad como tal se vio repercutido pues en magnitud completamente. Mm, la gente estaba muy asustada por el tema de no saber cómo manejar la situación. Creo que la desinformación de las redes sociales también fue una de las grandes causas que generó este malestar general y este miedo patológico que de alguna manera se vio repercutido en la salud de las personas y no necesariamente solo por tener COVID, porque ya teniendo COVID, pues obviamente la gente ya estaba predispuesta a, a tener que vivir de cierta manera o a tener que aislarse por completo de los demás, ya que la gente, pues del susto, del miedo, por no saber cómo reaccionar a esta nueva enfermedad, pues tendía a alejar a la persona, a aislarla y obviamente pues por el tema de los cuidados, de no infectar a otros y eso pues genera pues mucha ansiedad también, no solamente al que lo padece, sino a los que viven alrededor de la persona. Así que dentro de los diferentes estudios, pues podemos ver que el tema de las fobias, y no solamente de las fobias, sino también de los trastornos compulsivos y obsesivos, se vieron más desarrollados. Las personas comenzaron a tener conductas repetitivas sobre el lavado de manos, sobre la higiene personal, y esto se pudo llegar a ver como un problema como tal, porque ya el saludo, los buenos días, como esa cercanía que uno solía tener con los demás, pues se perdió por completo y obviamente eso comienza a generar mucha angustia, mucha ansiedad, mucha inseguridad sobre lo que va a pasar, sobre si estoy bien, sobre si estoy saludable, si estoy sano, si esto que me voy a comer de pronto tenga un germen o tenga algo que me vaya a influir en mi salud. Y entonces, bueno, como les digo, creería que esto no solamente fue un problema de salud pública, sino un problema sociodemográfico que afectó todas las áreas cognitivas, emocionales, sociales, individuales y también poblacionales de todos los países. Evidentemente, en algunos países más que en otros, ya que pues la salud pública, por ejemplo, en Colombia no es la mejor ni tampoco la peor, pero sí el tema de la desinformación creería que fue lo que más estuvo afectado e impactado en la percepción de la enfermedad como tal. Bueno, con respecto a los términos que más se utilizó o más importantes de este trabajo fueron la salud, los hábitos de vida, la salud mental y los síntomas, porque en el tema de salud, pues entendemos que ya no es un tema solo de no tener una enfermedad como tal, sino también de desarrollar toda unas áreas de mi vida como la física, que es muy importante, mi salud física, la emocional, la cognitiva, la social, teniendo todas estas áreas o estas dimensiones en una armonía o en un equilibrio, una homeostasis, pues representaría para mí ser una persona saludable. Con respecto a los hábitos de vida, creería yo que fue algo que en realidad influyó muchísimo, tanto positiva como negativamente en las personas, ya que
cuando uno pasa mucho tiempo en un mismo lugar y no implementa actividades diferentes, variables, divertidas y pues entretenidas, va a ser un sufrimiento total, sea que estés con el COVID o sea que simplemente estés aislado por no contagiarte o contagiar a otros. Entonces, con respecto a este ámbito, generar patrones constructivos que nos impulsen a seguir teniendo claridad, tranquilidad, flexibilidad cognitiva, nos va a ayudar a buscar herramientas para nuestro bienestar y mientras el proceso se daba o digamos que mientras la cepa iba bajando y podríamos ya volver a tener un poco más de cotidianidad y normalidad, desarrollar estilos de vida saludables fue demasiado importante, ya que tener horarios para moverse, para leer, para aprender, para comer, para conversar del tema, porque también es muy importante este tema de la salud mental como tal, poder expresar lo que estábamos sintiendo. Cada uno en sus casas tenía un pensamiento, una manera de ver las cosas de maneras distintas, tener la oportunidad de hablar de eso, de buscar ideas, de dar aportes y obviamente de poder expresar cómo nos sentimos, porque cada uno en sus casas pudo haber vivido una situación completamente diferente, como les digo, por los hábitos de vida, más que todo, que por otra cosa. Y bueno, esto repercute evidentemente en el tema de los síntomas. Si yo soy una persona que mantengo o estoy constantemente muy estresada, pensando en lo que podría pasar, con miedo, con angustia, pues esto puede repercutir evidentemente en cómo yo manifieste lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando en temas de ansiedad, de fobias, de trastornos de la personalidad como el TOC, empezar a lavarme constantemente las manos, tratar de dejar todo totalmente limpio, no hablar con nadie, no tocar a nadie por el tema de qué pasaría si voy y me contagian, entonces prefiero quedarme acá o prefiero no involucrarme con nadie. Evidentemente eso genera mucha más repercusión interna en donde la persona empieza a desorganizar por completo pues su forma de ser, su estilo de vida y que esto termine en un muy mal lugar para las personas. Con respecto a la metodología, bueno, fue cualitativa, el método fue no experimental, es post facto, los resultados con respecto a las investigaciones, como les decía, pues fue un resumen de todo lo que les acabo de decir con respecto a, bueno, no solo la ansiedad, sino también la depresión. Es muy importante aclararlo, ya que pues no ver un panorama positivo, optimista, hace obviamente que las personas duden de querer seguir continuando una vida como la llevan. Y no solamente eso, también tiene que ver con la individualidad del sujeto. Si su personalidad solía ser introvertida, poco sociable y pues que encierren a una persona así puede también generar mucho más conflicto con sus emociones, con cómo se siente y menos herramientas de convivencia, de comunicación, de estar bien y pues evidentemente que sea más difícil o más complejo para aquellas personas que ya por ende o por su situación o por sus condiciones les cueste estar bien. Mm, Como les decía, el aislamiento juega un papel fundamental en el desarrollo de enfermedades psicológicas, más si se le relaciona con el sedentarismo y la inactividad. Y ya volvemos a lo mismo, hábitos de vida. Eh, Nada, las personas que pasaban mucho tiempo en, en un mismo lugar, acostadas, viendo televisión
jugando en el celular, chismoseando o publicando. Chismoseando, bueno, es un término muy colombiano, pero más bien utilizando pues como comentarios, especulaciones sobre lo que podría llegarse a pasar, y la inactividad por completo pues genera eh, mucho malestar para las personas que ven al sujeto en esa situación y obviamente para la persona como tal. Eh, por ello, la mejorar la calidad de vida de las personas se convierte en una prioridad en estos casos, entendiendo que una problemática a nivel mundial que se extiende por todos los continentes podría abarcar una guía que sirva como base de la mejora de las personas. Em, Quería mostrarles porque yo aquí no puse el proyecto o la guía para mejorar la calidad de vida, pero sí se las puedo leer, compartir. Igual está en el trabajo de grado. Una de esas pues fueron ideas, experiencias y también investigaciones que yo hice y lo uní todo pues como en esta guía como tal de 6 características que podría tener una persona para sentirse mejor en este caso, estando en una pandemia como tal o volviéndola a vivir. La primera es identificar las actividades diarias, o sea, saber qué es lo que hace uno desde que se levanta hasta que se acuesta y analizar pues qué tipo de actividades son, sean las que sean. La segunda es relacionar las actividades, o sea, estas que yo acabo de identificar, con cómo yo me siento. Si estas actividades que yo hago me permiten sentirme mejor o por el contrario, cada vez que cojo el celular y me siento a ver las noticias, mi ansiedad incrementa. El tercero es modificar las actividades. En este caso, si yo veo que veo televisión y cada vez que veo las noticias y hablan sobre este tema, yo me exalto o mi ansiedad o mi fobia incrementa, entonces lo apago y pues voy y busco un libro, algo que me permita estar más tranquila, que me informe, pero que no genere otros síntomas eh, positivos que, pues, que hagan que mi bienestar esté repercutido en algo más. El cuarto sería la alimentación. Evidentemente, si yo no como bien, pues no me voy a sentir tan bien. La alimentación cumple un papel acá muy importante, no solamente como yo me sienta, sino como yo esté de salud. Si yo tengo una alimentación balanceada, con nutrientes, micronutrientes y macronutrientes, voy a poder tener una mejor estabilidad en mi sistema nervioso que me va a permitir estar mucho más fuerte obviamente, a una cepa de un virus que me pueda llegar a dar y que mi cuerpo tenga la capacidad para responder de una manera adecuada a esta enfermedad o a este virus que esté rondando pues por ahí. Quinto es invertir en la apariencia. Eso suena muy chistoso porque pareciera como, uy, es como solo la belleza. No. Cuando hablo de apariencia es el tema de cómo nos sentimos. Pues primero que todo, obviamente si yo me veo bien y me veo en el espejo y me gusta lo que veo, voy a poder sentirme mucho mejor. Pero también es un tema como de gastar el tiempo de arreglarse, de cepillarse, ¿sí? De autopercepción y autoeficacia. Un tema muy de, del sí mismo como tal. Y ya teniendo tanto tiempo libre y pues buscando como hacer cosas, pues buscar siempre como sentirse bien con lo que hay, con lo que uno es, que también va a ser muy importante. Porque uno pues obviamente en la casa, sin tener mucho tiempo que hacer, perdón, teniendo mucho tiempo para hacer cosas, pues sería más fácil no arreglarse y no hacer nada. Y el sexto es cuidar el círculo social. ¿Por qué es importante?
porque si mi alrededor está hablando constantemente de problemas, de qué vamos a hacer, de angustia, de ansiedad, de miedos, ¿sí? Pues evidentemente yo voy a empezar a experimentar lo mismo. Entonces siempre es muy bueno empezar a rodearse de personas, y más en este caso, que estén a la par contigo, que le permitan a uno sentirse mejor y que le brinden a uno esa motivación y esa fe de esperanza que puede, pues, que necesitamos para este tipo de casos. Bueno, la pandemia como tal fue un acontecimiento que todos los países del mundo vivieron y se vieron afectados. Desde el ámbito clínico sigue siendo un caso de estudio por el impacto tan grande que tuvo en las demás personas. Y por el cambio a nivel social, porque como les digo, no fue solamente una enfermedad en sí que afectó, pues porque fue muy fuerte. Yo, en especial, yo tuve COVID, pues creo que casi todas las personas en el mundo lo tuvimos. Y poder haber tenido pues como un ambiente seguro, saludable, comer bien, cuidar mi cuerpo, mi mente, mis emociones, me permitió vivirla de otra manera, tener mucha más capacidad y resiliencia, más que todo para este tipo de situaciones. El incremento de enfermedades psicológicas por el aislamiento preventivo fue muy alto. Ahí generó muchos cambios a nivel social y como tal del individuo. El impacto socioeconómico es otro de los factores que más relevancia ha tenido a nivel mundial, como el desempleo, la falta de ingresos, obviamente pues por el tema de que la gente ya no trabajaba, estaba aislada y muchas de las personas tenían que salir a trabajar, no trabajaban desde la casa y eso obviamente generó mucha más pobreza en muchos países del mundo. Y bueno, no, eso fue todo. Muchísimas gracias por la atención y, y nada, que estén muy bien.